pasado 21 de noviembre, el obispo Raúl Vera López pasó a retiro, luego de 2 décadas de estar al frente de la diócesis de Saltillo. Más allá del acontecimiento burocrático en la Iglesia Católica Mexicana, el obispo Vera ha sido una figura relevantísima en la discusión pública nacional de al menos los últimos 25 años, por haber abrazado diferentes causas, especialmente aquellas relacionadas con los derechos humanos y con las condiciones de vida de la población más vulnerable. La participación de los jerarcas religiosos en la vida política, en el caso concreto de México, tiene una valoración compleja, asociada a condiciones históricas y mayoritariamente se han relacionado con los grupos oligárquicos como legitimadores de los autoritarismos, favorecedores de los cacicazgos, próxima a la Iglesia siempre al gran capital y a los procesos más antidemocráticos, casi siempre acordados en los conciliábulos de las casas parroquiales y de las capillas privadas de los grupos de poder. Y creo que el problema estriba en ese carácter opaco, también en el anquilosamiento de sus postulados y en su instrumentalización como un ente defensor de las peores causas. Y sin embargo, desde los años 60, un sector progresista inspiró diferentes movimientos políticos influyentes aún en el país a partir de los postulados del Concilio Vaticano II y de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín de 1968. Si se expresa de manera destacada este grupo en la denuncia de la injusticia, la llamada opción preferencial por los pobres. Independientemente de la religión a la que uno se adscriba y aún de quienes no profesan religión, el papel de los curas de la liberación ha sido importante en los periodos de exacerbación autoritaria y los propios curas, algunos de ellos llegaron a ser víctimas de los procesos represivos en distintas oportunidades. En México, las figuras más conocidas de la llamada teología de la liberación fueron el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, ya fallecido, el de Tehuantepec, Arturo Lona, fallecido por cierto el mes pasado, el mes de octubre, don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas, ya fallecido también, y heredero de don Samuel, yo creo que el obispo de Saltillo, fray Raúl Vera. Don Raúl fue cura ya de grande, primero estudió química en la UNAM, se graduó y con el título bajo el brazo decidió irse al convento en 1968. Se ordenó en el 75 en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma, donde obtuvo la distinción summa cum laude, es decir, fue el más brillante de su generación. El propio don Raúl reconoce haber tenido una perspectiva conservadora para las realidades latinoamericanas y también que su envío como obispo coadjutor de don Samuel Ruiz en San Cristóbal fue el momento en que su historia quedó marcada. Ahí empezó a entender el marxismo desde otra perspectiva. La polémica fue amplia en aquellos años, sobre todo en las izquierdas de la época, y estoy hablando de los tiempos en que las izquierdas o formales o informales no habían tomado el poder, simpatizaban con el EZLN, y el papel de la Iglesia de la Liberación allá en las Cañadas de Chiapas era sometido, como el propio ejército zapatista, a una guerra de baja intensidad del Estado mexicano. No los descalificaban en mañaneras, pero sí en las cañadas. Don Raúl era visto como el que iba a llegar a desarticular el trabajo en las comunidades eclesiales de base que había realizado don Samuel Ruiz. Las dudas se despejaron cuando en 1997 fue quien denunció desde Sevilla, España, la masacre de Acteal, esta masacre perpetrada por grupos paramilitares y que formaba parte de un contexto de violencia relacionado con esa guerra de baja intensidad que buscaba desarticular la base de apoyo del ejército zapatista. Pero a manera de castigo, lo mandaron a una diócesis anodina, a la diócesis de Saltillo. En el 2000 asumió esa nueva responsabilidad asignada por aquellas figuras de aquellos momentos de la Iglesia, Girolamo Prigione, Justo Müller, que pretendían conseguir en sus respectivos periodos
confinarlos, desterrarlos, arrinconar las ideas progresistas. Lejos de eso, don Raúl contribuyó a visibilizar a los migrantes acosados, perseguidos por el paramilitarismo de empresas de seguridad, una de estas propiedad del veterano de la policía política Miguel Nazararo. Ahí en Coahuila se acercó a las obreras de maquila en la frontera, víctimas que son del acoso patronal, impedidas para la organización sindical, violentadas en sus derechos laborales. Recogió también los lamentos de los mineros del carbón, en esa actividad letal que cobra muertos y perjudica integridades por las terribles condiciones de trabajo en las que operan las minas de aquella región. Lo que hizo el alto clero, pues fue partirle territorialmente la curia a la mitad, pero bueno, pues en eso llegó la descomposición por la violencia, detonada con la militarización que llegó con el gobierno de Felipe Calderón, y con eso don Raúl se convirtió en una de las voces más importantes en la defensa persistente de los derechos humanos. Habló por los desaparecidos, por las mujeres víctimas de violencia, también se confrontó con los poderes locales que se confabulaban con el poder político para instalar vertederos tóxicos o para el despojo de tierras, para el extractivismo, y bueno, así. Hablaba constantemente de su visión del evangelio a favor de la verdad y la justicia, muy a pesar de los embates muchas veces cobardes y antiéticos de las publicaciones maliciosas que le imputaban ser demasiado mundano para la grey. Asumió de manera inédita entre los obispos mexicanos la defensa de la diversidad sexual. Estuvo a favor de la unión de personas de un mismo sexo y en algún momento hasta desenmascaró los fenómenos de mística popular que comenzaban a masificarse en charlatanerías. Viajó por el país una y otra vez, se presentó en Chiapas en apoyo a las antiguas comunidades de base, apoyó a las víctimas del Charco, a las de Ayotzinapa, entre otros movimientos de víctimas de la represión y de la violencia. Se trata, pues, de un religioso fuera de serie que considero fue capaz de colocar en la discusión pública lo mismo el caso Acteal que muchísimas problemáticas que escapaban a la atención nacional. Su retiro es el retiro del último obispo mexicano de la liberación en activo y coincide con la consolidación del primer papa, Francisco, empático con la opción preferencial por los pobres, algo que supondría la inspiración de nuevos prelados frente a una iglesia mexicana donde abundan los conservadores de la orientación más vil, esa orientación hacia la comodidad, la riqueza y el poder, herederos de Juan Sandoval Íñiguez, de Onésimo Cepeda, de Norberto Rivera y más recientemente de Francisco Robles Ortega. Si la condición emérita le impone silencio, como se supondría, será una voz que en el debate hará falta, aunque hay que decir que con don Raúl no siempre lo que se supone es lo que pasa.